Bien, preparando los videos, el resumen de la semana pasada, me di cuenta que Jorge en algún momento preguntó a Alexandra y a mí cómo nuestra opinión acerca de nuestra formación como ingenieros y, y que nunca tuve el chance de contestar eso. Entonces, bueno, brevemente, bueno, yo estudié ambas carreras, matemáticas, la licenciatura en matemáticas e ingeniería de computación. Y para mí fue un gran complemento a tener ambas. La respuesta, Jorge, es que yo sentí que esa práctica de hacer que las computadoras nos hagan caso y hagan lo que, bueno, lo que queremos que hagan, fue la parte de ingeniería que tuve como formación y que no me daba la licenciatura. Ahora, también me di cuenta en los videos que comenté que tú contaste alguna vez, me contaste, bueno, a un grupo de estudiantes nos contaste, cómo fue que convenciste al colegio de ingenieros de que te dejaran llamar la carrera ingeniería de computación. Y creo que eso no está, no lo tenemos grabado. Entonces, por favor, Jorge, si puedes contar esa historia. Bueno, sí, con gusto, porque es conveniente que esté grabada. Yo pensé más aún, yo escribí un artículo sobre eso y lo dejé en la coordinación y después se perdió, no está, no aparece ese artículo que yo hice. Oh, Ese es un artículo que escribí sobre las ingenierías de información y computación en Venezuela. Así que ese es el título que tiene. Y donde hablo lo que es el concepto, hay un manejo del concepto de lo que es ingeniería y lo que sería información y lo que sería computación, y por qué realmente tendría sentido hablar de una ingeniería de información y una ingeniería de computación desde el punto de vista de lo que es ingeniería. Este, bueno, eso quedó por escrito y puse un ejemplo. De todas formas, los argumentos que yo tenía cuando escribí ese texto, porque era un informe de la coordinación, era un documento, era un librito que tenía la coordinación. Este, Hoy en día, por supuesto, ha pasado mucha agua por debajo del puente y mis ideas han evolucionado y se han enriquecido y tal. Y no es que ahora piense que estaba equivocado, no, sino ahora tengo más argumentos para afirmar lo que en aquel momento indicaba, ¿no? En ese sentido. Pero de todas formas, para lo que te interesa a ti es el cuento de cómo es la ingeniería. Primero, eso tiene que ver con el concepto de ingeniero que manejan los ingenieros de aquí. Los ingenieros venezolanos, la ingeniería venezolana es en cierta forma una herencia de la ingeniería española. ¿Te das cuenta? O sea que europea en general, pero en particular española. Las personas que vinieron acá y los primeros ingenieros pues, se formaron en España, eran españoles, pues nuestros, nuestros colonizadores eran españoles y los conceptos de ingeniería que se utilizaron eran de eso. De hecho, por ejemplo, yo ahorita tengo que hacer un informe sobre el premio Juan Manuel Cajigal, y Juan Manuel Cajigal fue el primer ingeniero que hubo en Venezuela, que era un topógrafo, bueno, un español que vino y hacía topografía y todo eso, y creó la primera escuela de matemáticas. ¿Te das cuenta? Porque se llamaba matemática, no se llamaba ingeniería. Y después, bueno, esto es una historia que en este momento tengo que presentar mi informe a la academia sobre esa cuestión. Porque Entonces supongo que el Observatorio Cajigal se llama así en honor a él, supongo. Claro, claro, Observatorio efectivamente. Cajigal se llama Observatorio Cajigal en honor a Juan Manuel Cajigal. ¿Te das cuenta? Correcto, Es por eso, correcto. correcto. Sí, Bueno, el punto es que siempre existió, cuando surgió la parte de computación, yo era ingeniero y a mí me parecía que lo lógico era que hubiese una ingeniería de computación, me parecía normal que hubiese una ingeniería de computación. Eso fue antes de irme a hacer mis estudios de posgrado, que estamos hablando del 66, pues del 66, 67. Pero en Venezuela existían el colegio de ingenieros y habían ingenieros que estaban trabajando en computación. Es decir, había muchos ingenieros que habían trabajado en el departamento de cálculo numérico de la Universidad Central cuando llegó la primera edición, entre ellos yo, por ejemplo, pero yo era estudiante de ingeniería. Pero mis profesores eran alumnos o sea, asistían a los cursos de
que se daban en el Departamento de Cálculo Numérico de la Universidad Central. Está Carlos Domingo y Fernando Rodríguez Gil y Benporado, toda una cantidad de personas que eran los que estaban trabajando en eso. Bueno, el punto es que cuando yo regreso de Estados Unidos en el año 71, regreso, todavía no había terminado mi doctorado, pero había terminado mi maestría, tenía que regresar a la Shell. En ese momento yo regreso y ya se había creado la carrera de computación en la Universidad Simón Bolívar. Pero el grupo de la Simón Bolívar que había creado, los que habían creado la Simón Bolívar, eran en su mayoría egresados, no egresados, no, habían sido profesores y muchos seguían siendo profesores de la Universidad Central, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central. Lo que pasa es que hubo ya una crisis político, profesional, qué sé yo, dentro de la universidad, y hubo lo que se llama la reforma universitaria, no sé qué historia, y todo un grupo de ingenieros de la Facultad de Ingeniería que se fueron de la Universidad Central y crearon la Simón Bolívar. O sea, la Simón Bolívar fue creada por un grupo de ingenieros. Y habían unos matemáticos y algunos químicos que realmente eran los profesores de la Facultad de Ingeniería de Matemáticas y de Química. ¿Okay? Entonces realmente era una universidad de ingenieros, era una universidad de ingeniería, era un instituto tecnológico en el sentido del MIT, pero no era una universidad en el sentido de que tenía humanidades ni otras cosas. Resulta que inclusive Maíz Reñeña, que fue el rector que empezó a fusionar, no fue el primer rector de la universidad, pero fue el primer rector en Sartanejas, cuando la universidad comenzó a operar en el Valle de Sartanejas. Entonces, en ese momento, el rector también él era filósofo, pero daba clases en ingeniería. Y los matemáticos y la gente que se llevó fueron gente que eran de la central, del área de ingeniería. Entonces, cuando se crea computación, la carrera se crea por primera vez en el país en la Facultad de Ciencias, donde yo me formé. Pero yo me formé ingeniero, pero trabajaba en el Departamento de Cálculo Numérico, donde estaba el computador. Entonces, el planteamiento de Roberto Chan Mota, que era líder ingeniero, presidente del Colegio de Ingenieros, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Electromecánica, toda una cantidad de cosas, era súper ingeniero y radicalmente ingeniero. Él no le gustaba que la Simón Bolívar, dentro de que todas sus carreras eran ingeniería, hubiese una de computación, pero que no fuera ingeniería. Entonces él tenía el sueño de que se creara una carrera de ingeniería de computación, ¿okay? Pero que en cierta forma no fuese una cosa distinta a lo que la gente en Estados Unidos llamaba computer science, en cierta medida. Él estaba claro en esa cosa. Él se había graduado de ingeniero eléctrico en la Universidad de Illinois, en Urbana. Entonces, él había hecho ese planteamiento y cuando él quiere formar la carrera de computación que se había creado con el nombre de no licenciatura, computación. Se le había dado el nombre de computación, más nada. No se le había dicho si era licenciatura ni nada, sino sencillamente computación. Pero la carrera se había creado con una serie de materias que se llamaban matemáticas 1, matemática 2, matemática 3, matemática 4, computación 1, computación 2, computación, programación 1, programación 2, o sea, eran títulos, rótulos genéricos, pero no tenían ningún tipo de descripción. Entonces, Roberto Chan solicitó a varias universidades que si le podían asesorar en cómo organizar un programa de formación en ingeniería de computación en el país. Y una de las universidades a las que le escribió fue a Georgia Tech, donde yo estaba terminando mis estudios, o sea, mi maestría, pero ya con unos estudios avanzados de doctorado. Entonces, Meca, que era el director de la escuela, les recomendó y dice, bueno, allá está yendo en este momento Jorge Baral, que en realidad se acaba de graduar de la maestría y está trabajando en su doctorado acá, y que realmente puede contribuir en eso. Entonces, a través de esa comunicación, Roberto Chan Mota
se pone en contacto conmigo y me dice que si yo quiero trabajar el diseño de una carrera de ingeniería de computación. Yo le digo, claro, yo puedo hacerlo. Y entonces yo empiezo, claro, yo era ingeniero, me había formado ingeniero, pero yo no sabía lo que era ingeniería desde el punto de vista de planificar una carrera de ingeniería. Entonces, como yo era ingeniero, me fui al colegio de ingenieros, me hice miembro y después terminé siendo presidente de la asociación de AVICE, que era Asociación Venezolana de Ingeniería de Computación Electrónica, y hacíamos conferencias, y hubo como 2 conferencias por lo menos hicimos en el Hilton, con eventos sobre todo de ingeniería de computación, y no existía la carrera de ingeniería de computación. Y en lo que existía era apenas los estudios iniciales en la licenciatura en computación de la central. Bueno, entonces yo me metí al Colegio de Ingenieros de frente y me metí a una cosa que se llama la Asociación ABIEM. No, ABIEM no. Es la Asociación Internacional de Formación de Ingenieros, de Ingeniería. Y empecé a fondo a estudiar lo que era la ingeniería, estudiar y analizarla en mi perspectiva de análisis de computación que había hecho en mi estudio. Y llegué a la conclusión de que en realidad una serie de puntos de lo que era ingeniería. Es decir, llegué a la conclusión de que todos los ingenieros son ingenieros de sistemas. Es decir, toda la ingeniería es una ingeniería de sistemas. No hay un ingeniero que no trabaje con sistemas. Lo que pasa es que realmente son sistemas especiales, son sistemas civiles, sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, o sea, lo que varía es la naturaleza del sistema, pero realmente, y claro, el punto es que en los sistemas tú tienes un conjunto de elementos interrelacionados. Entonces ahí había énfasis en cómo estudiar la naturaleza de los elementos, que es lo que hacen las ingenierías convencionales. Entonces lo que distingue una ingeniería química de una ingeniería mecánica o de una ingeniería eléctrica es que realmente está trabajando con sistemas químicos, mecánicos o eléctricos, o sea que la naturaleza de los componentes, de la materia con que trabaja, pero no el concepto de estructuración. Entonces yo ahí llegué, lo está muy en boga en ese momento, hablar de sistemas, de ingeniería de sistemas generales, de sistemas en general, de ingeniería de sistemas en el sentido de sistemas de control, que es el enfoque que le daban en los Andes, y que era ingeniería de sistemas, pero sistemas dinámicos, sistemas complejos. Básicamente ese era el concepto. Entonces, habían los sistemas específicos y los sistemas generales, vamos a decir así. Entonces, en base a eso, yo tomé las recomendaciones que daba la Asociación de Computing Machinery, el ACM, que era el journal más importante del mundo de la computación, y daba unas recomendaciones de cómo hacer una carrera de maestría en ciencias de la computación. Yo tomé ese programa y entonces empecé a hacer un filtrado de qué cosas yo pensaba que esas cosas que eran de computación podrían verse desde el punto de vista de ingeniería y cómo diseñar una carrera de licenciatura no, de pregrado en computación. Y así entonces hice el primer diseño de la carrera, que fue cuando empieza la carrera, o sea, me llaman a mí para que la empiece a implementar, o sea, yo hago el diseño de la carrera, aun cuando ya existía el nombre de la carrera, pero yo digo, bueno, existen esta y esta materia de estadística, ahí es donde aparecen por primera vez estadística, aparece teoría de grafos, aparece una cantidad de cosas que no existían en el panorama curricular venezolano. Son cosas que se metió, que eran tomadas de las cosas que se estaban viendo en computación en Estados Unidos, y yo lo metí dentro de un esquema que debería ser un programa de ingeniería. Sin embargo, el programa que hice inicialmente, que lo hice mientras estaba trabajando en la Shell y no había empezado en la universidad, era un programa de computación general donde tenía muchas materias de la maestría en la parte de los cuarto y quinto años. Eran materias de la maestría en computación, básicamente, lo que yo había estudiado. Entonces, cuando ya entro a la universidad para implementar la carrera, es cuando me dice tan bueno, pero yo quiero que este programa sea de ingeniería. Y dije, no, pero para ser de ingeniería, yo tengo que hacer una modificación del programa. Y entonces surgió el proyecto mientras tanto yo estaba tratando de conseguir una beca para terminar mi doctorado, y efectivamente terminé mi doctorado en el 73. En el 73 terminé mi doctorado en Georgia Tech, me dieron mi título, y cuando regresé aquí, ¡pam!, agarré el maletín y me puse a trabajar
en qué era lo que tenía que hacer, cómo adaptar la carrera de computación que yo tenía, cómo adaptarla a la carrera a lo que sería una ingeniería de computación. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que tenía la ventaja de que las modificaciones que iba a hacer era en los últimos años, que estaba muy enriquecida, era como materias teóricas de la ciencia de la computación, eso debería ser ciencia de la computación, mientras que el pregrado debería ser más práctico, y tenía cosas más instrumentales y operativas. Entonces cuando surge el concepto de las cadenas, hacer una cadena en sistemas numéricos, hacer una cadena en control, hacer una cadena en lenguajes, hacer una cadena en compiladores, hacer una cadena en sistemas de operación, hacer una cadena, o sea, tener varias cadenas que se dividieran en cosas muy particulares y sobre todo orientado al desarrollo, al trabajar, al ir y hacer cosas. Y surgieron los proyectos y el mecanismo de montar los proyectos. Y toda esa estructuración fue posterior, y con esa estructuración, o esa reestructuración de la carrera de computación de la Simón Bolívar, que ya había sido aprobada por el Consejo Nacional de Universidades, yo presenté un trabajo que se llamaba Las Ingenierías de Información y Computación en el País. Así se llamaba el paper. Y lo introduje como paper en el Congreso de Venezolanos de Ingeniería en Venezuela, que estaba en Maracaibo. Era el quinto Congreso Venezolano de Ingeniería. Un congreso que abarcaba, habían 8,000 ingenieros en esa asamblea, en ese sitio. Y esa era, vamos a decir, como la máxima asamblea, la última asamblea, porque las decisiones de esa asamblea eran mandato general para toda la ingeniería. Entonces, yo fui, hubo una sesión donde se presentaron algunos trabajos. Yo presenté uno en esa sesión, que la dirigía José Roberto Bello, por cierto. Y yo introdujo mi paper, y en el paper al final tenía unas recomendaciones. Recomendaciones 1, 2, 3, 4, o sea, no solamente presentaba las ideas, sino que al final tenía las recomendaciones. Y la primera recomendación que yo tenía era promover a todas las universidades, promover, están recomendaciones para el Colegio de Ingenieros, promover la formación de profesionales en el área de ingeniería de computación e información en todo el país, en no sé qué historia, tal. Segundo, yo te daba una serie de recomendaciones muy concretas sobre cómo implementar eso. Bueno, llegó el momento de la sesión final de la asamblea en el Hotel del Lago de Maracaibo. Aquellas cantidades, la gente se salía por las ventanas. Bueno, empiezan la descripción de todos los trabajos y todas las recomendaciones. Llegó la sesión mía, la recomendación se aprobado. Fue aprobado por 8,000 ingenieros. Entonces, pum, ya. Entonces yo terminé, me vine para acá, Pero el colegio de ingenieros funcionaba muy bien, no sé si todavía funciona bien, pero él funcionaba muy bien, y había todo un equipo de personas que realmente tomaron todas las recomendaciones que dio la asamblea de ingenieros, y empezó a hacer efectiva cada una de las recomendaciones que habían sido aprobadas. Y una de las recomendaciones que había sido aprobada era dirigirse a todas las universidades solicitando la creación de una carrera de ingeniería de información o de computación con estos lineamientos. Y entonces eso se lo mandaron a Simón Bolívar. La Simón Bolívar lo recibió el rector Maíz, lo dio el consejo directivo. El consejo directivo dijo que se apruebe y se ejecute esta recomendación del Colegio de Ingenieros. Y entonces el rector me llamó a mí y me dijo, doctor Baral, le agradezco que haga lo posible por implementar esto. Yo le dije, ¿cómo no? Yo haré lo posible por implementar esto. Entonces, Lo que usted mismo había propuesto. Bueno, esa es la importancia de saber de recursión, ¿ves? Un pensamiento recursivo. Entonces, cuando hice cuando él me presentó eso, yo inmediatamente organicé la comisión de la coordinación de la carrera, en el cual no había ningún ingeniero de computación. Ojo. Y ese es el comentario que yo estuve haciendo, que no se puede entender, porque realmente hay que conocer mucho sobre la problemática de ingeniero para poderlo entender.
Y es que realmente los que crearon la carrera, los que llevaron adelante y los que condujeron y los que enseñaron carrera de ingeniería de computación no eran ingenieros de computación. Claro, no se había creado la carrera, como iban a haber ingenieros de computación, no podía haber ingenieros de computación, ¿te das cuenta? Pero tampoco eran ingenieros, bueno, pudieran haber sido ingenieros, pero los ingenieros que habían no sabían de computación. Y los que sabían de computación no eran ingenieros. Entonces, ¿cómo hacías tú? Entonces, la gente que empezó a apoyar a eso eran toda la gente que se había formado en computación en la central, en licenciatura en computación, que sabían de ciencia de la computación. Bueno, perdón, hay que hacer un paréntesis. No sabían de ciencia de computación, sabían de computación a nivel técnica, operativa, todo eso, porque era el mundo de la computación que era práctica, el que ofrecía, que requería demanda profesional de trabajo, vamos así. Pero no tenían una mentalidad de ingenieros, ellos no eran ingenieros de computación, no era como el que estudia ingeniería que empieza a ver, sus profesores son ingenieros, los otros son ingenieros, y ser ingeniero es toda una mentalidad. Yo no estoy diciendo que sea la mejor, pero vamos a decir, es toda una mentalidad, ¿ok? Toda una mentalidad de cómo se manejan los ingenieros. Y entonces, de esa manera, es que se produce ese resultado y se cambia el consejo directivo, aprueba la modificación de la carrera, se modifica la carrera, todavía estamos en tercer año, o sea que el cuarto y el quinto año de la carrera ya se hace con el modelo aprobado por el Colegio de Ingenieros de lo que debería ser un ingeniero de computación. Se gradúa el ingeniero de computación, O sea, y ¿cuándo ahí fueron está, los primeros graduados de ingeniería de computación en la Bolívar? en el 66. Perdón, no, en el que 66, No, no. no, no. Estamos hablando del En la Simón 86, Bolívar, no en la 86. central. No, no, no puede En ser. la, no, no, en Empezaron el en el setenta 70, y en uno. el 70. Yo entré en el 72, en el 70 y, Se graduarían en el en el 76. 72, exactamente, el 72 es el 66, pero fue en el 76. El Ok. 76 es la primera promoción. Que entre paréntesis, en la Simón Bolívar, había la costumbre de que, bueno, primero el sistema es distinto, era trimestral, no es semestral, y una cantidad de cosas, y siempre en todas las universidades existía el padrino de la promoción. En la Simón Bolívar no había padrinos y nunca hubo padrinos, que yo sepa, nunca hubo padrinos. Pero en mi promoción, como yo era la primera promoción, era la primera ingeniero que había, ellos decidieron nombrarme padrino de la promoción. O sea que yo realmente soy padrino de la promoción, de la primera promoción de ingeniería de computación de la Simón Bolívar, y quizás es la única promoción que ha tenido padrino. ¿Y, y, Fueron qui- 56 egresados. y quiénes estaban? Alejandro Teruel. Alejandro Teruel, estaba Belkis Sánchez, estaba Luis Otero, estaba, ¿qué más? Se me olvidan los nombres. Walter Se me olvidan los Cunto nombres de no, muchas. era después, ¿no? Walter Cunto no estaba ahí. Walter Cunto es posterior, es de la segunda o tercera generación, o sea, promoción. Estaban Maricela Hernández, que era la esposa de Luis Pediche, estaba Luis Otero, Sonia Páez, estaba, oye, eran 50 y pico. Bueno, Me acuerdo de algunos. el recuerdo que yo tengo es que tú me explicaste que cuando fuiste a proponer al Colegio de Ingenieros la carrera de Ingeniería de Computación, dijeron, no, pero la ingeniería de computación tiene que ser algo como físico, algo tangible, y tienen que estudiar mucho cálculo, porque creo que yo te pregunté, ¿por qué hay tantas materias con cálculo? Porque teníamos seis, las seis primeras Sí, matemáticas, y las últimas eran ajá, cálculo en varias variables, y yo argumentaba, esas cálculos de varias variables, yo no veo que tenga uso para los computistas y yo propuse, porque en lugar de la última matemáticas, las seis, tenemos un curso de matemáticas discretas y te decía, eso tiene aplicación en varias, en análisis de algoritmos, ok. en probabilidades, etcétera. Y entonces, bueno, creo que ahí tú me contaste que hubo resistencia y hubo argumentos en el Colegio de Ingenieros de que no era una ingeniería tangible o algo así. Y tú, Es, y es tú, correcto, es correcto, y que tú les es correcto. argumentaste que, que era, bueno, que eran sistemas, pero no tangibles, pero eran sistemas. Es correcto. El punto es acá, es que tú dices el colegio de ingenieros. El colegio de ingenieros es un ente abstracto. Entonces son muchas cosas, ¿no?
Entonces, una cosa es el colegio de ingenieros y otra cosa son los ingenieros o algunos ingenieros claves que eran poderosos en el colegio de ingenieros. Por ejemplo, Chang, ¿ok? Chang, Roberto Bello. Esos eran ingenieros que tenían un control, eran poderosos allí en el colegio y sus cosas eran... Ellos tenían un pleito total grande, total contra la economía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la economía, porque los ingenieros hacían los proyectos económicos. Y cuando surgió la carrera de economía, entonces los economistas fueron los que hicieron los proyectos económicos y le quitaron ese derecho a los ingenieros. Entonces ahí surgió un pleito entre los economistas y los ingenieros. Entonces los ingenieros no querían saber. Entonces cuando yo propuse, por ejemplo, que a los licenciados en computación de la central, que eran licenciados de la computación, pero no eran ingenieros, se les diera un reconocimiento correspondiente, me amenazaron que me iban a llevar a tribunal disciplinario si yo llevaba a algún licenciado y lo trataba de meter de contrabando como ingeniero, para que tú veas el clima que allí había. El otro punto que al que tú te refieres es que tiene que ver con la formación de la carrera. Tenían muchas físicas. Entonces, claro, si tú estás formando, tienes que ver sólidamente en física. Pero el punto es que realmente en el mundo de la computación la física era casi tangencial, casi tangencial. Lo único que debería saber eran más la física de la electrónica asociada con la electrónica y cosas de esas que otro tipo de física. Pero realmente lo más importante era, por ejemplo, los diseños de los circuitos, el funcionamiento de los circuitos. Y por eso yo acepté que, y esto fue acepté que hubiera una materia que se llamaba diseño lógico, y era diseño en lógica, ¿te das cuenta? Y esa materia era una materia era diseño lógico, una materia de la carrera. Esa era mi materia estelar. Bueno, yo no sé si tú estuviste en ese grupo, pero yo sé que Alejandro estuvo, y Bueno, Alejandro Teruel fue el primero que dijo, vamos a sacar aquí diseño lógico porque eso es de los electrónicos. Y entonces lo sacaron, ¿ok? no, eso fue posterior a mí. Yo estudié diseño lógico, Julián Arauz, que en paz descanse, fue mi profesor. Y, Ok. y en ese cambio que hicimos a mitad de los 80, diseño lógico, no, que yo sepa, no la tocamos, o no recuerdo. Pero bueno, Ok. en Entonces, fin. ¿cuál fue el cambio que hicieron ustedes? No, bueno, no, contigo. Y bueno, yo propuse unas Conmigo, ok, matemáticas que sí. discretas y al final se hicieron tres matemáticas discretas, pero bueno, ya nos estamos saliendo del tema. Exacto. Eh, Exacto. eh, eh, Ok. ok, Pero bueno, hay un punto importante que es que yo quería destacar, y es que efectivamente ustedes se graduaron de ingeniero de computación, pero no tuvieron la carrera, no tuvieron la formación de ingeniero que tienen todos los ingenieros, sino que tienen una formación mixta, una formación donde era una ingeniería que no es tan física, sino más lógica, por lo que tú acabas de decir. ¿Me explico? Se centraba más en la estructura lógica, era más de corte lógico. Y ahí es donde viene el punto de que realmente la ingeniería no tiene que ser solamente de cosas físicas, sino que tiene que ser la ingeniería y la construcción y todo eso tiene que ver con los diseños y eso es una cosa lógica. Entonces que no es de estar centrando en que sea un conocimiento de física sin tomar en consideración todas las cosas asociadas con la estructuración lógica me parecía que era inadecuado. Y ese es el punto que tú mencionas, que recuerdas en parte de mi discusión. Y eso es parte de mis argumentos de por qué. Y esos argumentos estuvieron en mis recomendaciones de la creación de la carrera de ingeniería de computación y diseño. Eso está en ese documento.